vamos al Evangelio según San Juan. Y ahora vamos a concentrar nuestra atención en el versículo 41. Y quisiera que leyéramos todos juntos la segunda parte. Después de los 2 puntos, leemos ahí todos juntos, lo podemos leer, dice así: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Amén. Vamos entonces a orar, hermanos. Buen Dios, Padre Santo, Señor de poder y gloria, una vez más venimos a este lugar para dar testimonio de tu misericordia, de tu fidelidad al pacto para con tu pueblo y de tu providencia. Hemos sido conducidos por tu palabra y por tu espíritu. Y en los momentos, Señor, que hemos intentado ser desviados, tú nos has colocado nuevamente en la senda. Y por ello te damos las gracias. Venimos aquí a dar testimonio, Padre Santo, de esa bondad tuya, de esa fidelidad tuya. Es tanto nuestro gozo, Padre Santo, que queremos proclamar a los 4 vientos tu gloriosa majestad, que queremos proclamar a los 4 vientos tu poderoso evangelio. Señor, venimos aquí con un anhelo en nuestro corazón: conocer tu voluntad, entender tu voluntad. Venimos porque queremos ser instruidos por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Pero una cosa más nos ha traído: el gozo en nuestro corazón de ver los rostros de cada uno de nuestros hermanos, redimidos como nosotros, y que con cada uno de nosotros has formado tu glorioso cuerpo, tu iglesia. Pedimos pues la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo, para que en una unidad de fe lleguemos al conocimiento y el entendimiento de tu voluntad, y vivamos con un solo deseo: hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues estamos, hermanos, en el segundo domingo de Cuaresma. Para algunos sí puede que todavía les suene extraño, oigan, extraño eso de Cuaresma, porque como hemos mencionado, la idea generalizada es que creen que esta es una fiesta exclusiva de los papistas romanistas. Nosotros hemos visto que no, hemos dado los datos históricos, hemos visto de dónde salió y hemos dicho que es una celebración escritural, que es una celebración del testimonio de la iglesia, que no fue la ocurrencia solitaria de un pastor, que celebrar esta temporada fue un acuerdo de concilio, tal como lo cita Juan Calvino mencionando a Agustín en las instituciones, en las llamadas institución de la religión cristiana. Y ahí entonces, citando a Agustín, nos recuerda que la iglesia debemos de preparar nuestro corazón para la conmemoración de estas fechas. Nosotros entonces en este segundo domingo queremos hablar de la esperanza de Israel. Ustedes ya han escuchado y ustedes saben que estaríamos mejor con quién sabe quién. Digo, con quien ya saben quién. ¿Sí? Y ustedes han escuchado cómo termina el spot. Morena, la esperanza de México. Y sí me sobrecoge, hermanos, porque es una arrogancia, hermanos. Es una arrogancia.
y la arrogancia con la que cada candidato, ¿sí?, asegura, perjura y afirma que nos va a sacar adelante. Y hermanos, cada uno de nosotros, los de poca vida, los que ya hemos recorrido un buen trecho y unos que ya viven más adelante que nosotros, terminan diciendo parole, parole, parole. ¿Sí? Es lo único que entendemos. Pero la Escritura es enfática y aclara quién es la esperanza. Pablo, cuando llega a Roma y cuando llama a los judíos para explicarles por qué razón está ahí, él les menciona en Hechos 28:20. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. La esperanza de Israel. ¿Cuál es la esperanza de Israel? ¿Y qué quiere decir esperanza de Israel? Nosotros tenemos que explicarla a la luz de las Escrituras. Porque nosotros en nuestro uso loquendi y de la manera como generalmente se usan las palabras, pues a veces perdemos la visión de su verdadero significado. Hoy, la palabra esperanza es algo así como de resignación. La palabra esperanza es como de un, perdón por el vocablo árabe, ojalá. Como que, pues no va a venir, pero bueno, quizá, a lo mejor. Esa es la idea que tenemos de esperanza. Pero el apóstol en las cartas universales, recordarán, va a una lista. Y la esperanza produce esto, y la esperanza lo otro, y la esperanza no avergüenza. La esperanza ciertamente está hablando de algo que se espera. Y no se puede esperar aquello que no se conoce. Y no se puede esperar aquello que no se cree. La esperanza cristiana está fundamentada en la fe. La esperanza cristiana está fundamentada en la promesa del Evangelio. Eso es lo que significa. Creo en la promesa de lo que el Señor ha mencionado. Eso es lo que nosotros entenderíamos por esperanza. Algo que se le ocurrió a Pablo para darse fuerzas, como luego nos dicen, repítete a ti mismo adentro, tú puedes, 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 ¿no? Como para darnos ánimo. No, hermanos. La fe de estos hombres estaba fundamentada en las promesas que venían desde el Antiguo Testamento. Y como ya lo hemos venido mencionando incluso desde el mismo Génesis. Jeremías 14:8. El profeta está hablando de esa esperanza. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho forastero como forastero en la tierra? Y como caminante que se retira para pasar la noche. Si miramos un poquito el contexto, no olvidemos que Israel está oprimido por naciones extranjeras. Y no olvidemos que vivían bajo la opresión. Y ellos eran el pueblo escogido. Y están apelando no a un partido político. Están apelando no a un Superman. Dicen, oh esperanza de Israel. Ellos tienen entendido quién es su esperanza. A él están invocando. Y están recordando que él es el guardador de Israel. Alzaré mis ojos
a los montes, ¿sí? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de... Entonces, hermanos, ¿por qué entonces ciframos nuestras esperanzas en lo que no es la esperanza de Israel? Es donde debemos nosotros de comenzar. No cuando ya nos falló todo. Entonces nos acordamos que hay Dios. A esta esperanza se está refiriendo todavía el apóstol Pablo. Un poquito más adelante el profeta también menciona: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Ahora es el Señor hablando directamente a su pueblo a través del profeta. Todos los que te dejan serán avergonzados. Separémonos de esa esperanza, como dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Lejos de mí, nada podéis hacer. Vean, yo creo que muchos de nosotros ya experimentamos. Ya le buscamos aquí, ya le buscamos allá. Y estoy salado, es lo único que se nos ocurre decir. Y no faltará alguno que quiera irse a hacer una limpia, incluso allá a Catemaco. Es triste, pero sí los hay, hermanos. Sí los hay. ¿Quién es entonces la esperanza de Israel? ¿A quién se está refiriendo Pablo? Él era apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿A quiénes? Por causa de la esperanza de Israel. ¿Quién es la esperanza de Israel? Jesucristo, el Mesías, exactamente, hermanos. ¿Sí? La esperanza de Israel es definitivamente un título dado al Mesías. ¿Cómo se le dio el de Emanuel? Vara de Isaí, retoño, renuevo, etc. Pues este es un título más del Mesías. Y esta es la noticia entonces que leemos aquí en Juan. Cuando entonces Pedro va con su hermano, ¿sí? Y le dice, hemos hallado al Mesías, ¿sí? Que traducido es el Cristo. Entonces, ahí en el griego nada más lo transliteran Mesián, pero después usa la palabra griega Christos, y de ahí en adelante es Christos, Christos. Entonces, pero otra vez, para que quede más afirmada nuestra idea de que quién es esa esperanza de Israel, a quién se está refiriendo, leemos en Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿Qué fue lo que dijo antes? ¿Sí? Pedro, a su hermano, y que le dijo, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Ahora Natanael, ¿sí? Le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió el Mesías. El Moisés, perdón. En la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, la esperanza de Israel, repito, es uno de los títulos más, un título más dado al Mesías. Pero hemos de entender, hermanos, ¿qué significa también Israel? ¿En qué sentido está usado? Puede estar usado pues como un pronombre personal, como un nombre personal, referirse a alguien con ese nombre. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, ¿sí? De Jacob pasó a Israel.
pero también puede ser un toponimio, referirse a un lugar geográfico, a Sión, pero también como un gentilicio, los israelitas. Pues aquí está usándose precisamente como sinónimo del pueblo del Señor. ¿Quién es el Israel? Bueno, el pueblo del Señor, el pueblo del pacto, compuesto por los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento. La esperanza de Israel, del Israel del Antiguo Testamento, es la misma esperanza de nosotros, el Israel del Nuevo Testamento. ¿Queda claro entonces hasta aquí para nosotros lo que significa la esperanza de Israel? Si no, me regreso desde el principio, hermanos. Yo no tengo prisa, no sé ustedes. ¿Sí? Bueno, eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, pero ¿cuáles son los alcances? Porque no es solamente una definición etimológica. ¿Y esto para qué sirve? ¿Sí? Si a mí me ponen uno de estos aparatos modernos y todas esas cosas que lleva tantos botones y tantos códigos y me lo ponen ahí, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Tenemos que saber cuáles son los alcances del entendimiento de que la esperanza de Israel es el Mesías. Debe quedar claro para nosotros esto, hermanos. La esperanza de Israel es definitivamente un título dado al Mesías y está relacionado con el reino de Dios. Está relacionado con la salvación, como fue dicho por los profetas y predicado por el apóstol Pablo. Hechos 26, versículos del 6 al 8. ¿Alguien lo puede leer? Hechos 26, versículos del 6 al 8. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Hasta el 8. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Con quién está identificando la esperanza de Israel Pablo? ¿De qué termina hablando el versículo? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? ¿De qué resucitado está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. De Jesucristo. Está refiriéndose entonces que la esperanza de Israel es Jesucristo. La esperanza de la resurrección también nuestra. A causa de este mismo testimonio, Pablo fue arrestado por los judíos, procesado ante los gobernadores de la tierra. Dice, y ahora estoy parado y soy juzgado. La declaración digna que hizo Pablo y descriptiva de su defensa ante el rey Agripa, es una de las piezas finas de la oratoria en toda la literatura. Una cosa es ser amable, pero otra cosa es ser lisonjero. El lisonjero es hipócrita. Miren el orador anterior a Pablo. Oh, excelentísimo, y que por ti tenemos esto, y que por ti tenemos lo otro, y por ti aquello. Y así me estoy como que imaginando un alcalde dándole la bienvenida a un señor que tiene un copetote así muy grandote. Es que no me sé su nombre, hermanos, por eso. Pero vean ustedes a Pablo.
Él no comenzó con lisonjas. Reconoció su autoridad, reconoció su oficio y le otorgó el respeto que a su oficio merece, pero no lo lisonjeó. Eso debemos de tener mucho cuidado. Entonces, por eso es considerada una excelente pieza de oratoria. Él no contó con los judíos por su falsa acusación de sedición. Él no empezó a autodefenderse, sino que se limitó a su declaración al tema superlativo de la esperanza de Israel, la salvación y la resurrección. Ahí se limitó. El otro dijo, te damos gracias porque nos mandaste unas pipas de agua ahora que no nos habían mandado agua a Iztapalapa, ¿no? O Iztacalaca, no sé cómo se le diga. Bueno, así como dice. Él, Pablo, valiente y hábilmente afirmó que la muerte expiatoria y la resurrección victoriosa de Cristo se cumplieron, tal como fue la predicción de los profetas. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, y no andar buscando los brochures, los folletos de las próximas vacaciones de Semana Santa. Nosotros tenemos que decir que esto ya estaba escrito, ¿sí? Y eso es lo que Pablo está trayendo ahí a colación. Lo que estaba escrito y las promesas hechas a los padres. Este era el tema constante del apóstol Pablo. Romanos 15 nos lleva otra vez allá. Vemos ahí consistencia. En Romanos 15, a partir del versículo 8, Pablo dice lo siguiente: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a sus padres. Y para que los gentiles, ahora ya no solo es el pueblo de Israel, ahora también son los gentiles los que debemos glorificar a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Él ha separado ese muro. No hay ese muro. Somos un solo pueblo. Yo me quedé asombrado del espíritu cooperativo de Paraguay y de Brasil. En lugar de poner un muro que diga hasta aquí es Brasil y hasta aquí es Paraguay, firmaron un pacto de utilizar esas aguas que ambos, ¿sí? que tenían ambos en cada país, que ambos comparten. Y entonces acordaron formar una presa para generar energía, tanto para Paraguay como para Brasil. Ambos pusieron dinero. Yo pongo tanto, tú pones tanto. Ambos pusieron trabajadores. Yo le pago a mis trabajadores, tú le pagas a tus trabajadores. Y la obra se terminó. Y hoy, hermanos, ambos pueblos están disfrutando eso. ¿Sí? Dos pueblos que están disfrutando de las bondades de la creación de Dios. Y nosotros somos herederos de aquellos que fueron depositarios de la palabra y de las promesas, y que Dios las guardó en ellos para que después nosotros las conociéramos y las entendiéramos. Pablo
no modificó ni calificó el hecho en ningún momento. Simplemente lo afirmó. Porque yo no tengo necesidad de defender a Dios. Él se defiende solo. Imagínese que usted está frente a un león y luego viene por ahí alguien que quiere hacerle daño a un león y usted le dice al león: calma, calma, leoncito, ¿sí? Yo te voy a defender, ¿sí? El león se defiende solo, hermano, ¿sí? Simplemente Pablo afirmó con claridad y confianza quién es la esperanza de Israel, el resucitado, y los alcances de esa esperanza. No eran solamente salvíficos, místicos, sino la prosperidad de un pueblo donde hay justicia, la prosperidad de un pueblo donde no hay explotación. Eso no lo podemos ver aquí. Creemos que entonces que la vida cristiana es solamente un lugarcito allá en las nubes y esas cosas. El trabajo está aquí en la tierra, nuestro testimonio está aquí en la tierra. Esta creación, todo lo que vemos aquí en el universo fue creado por Dios, no lo olvidemos. Y fue un encargo dado de parte de Dios para nosotros, porque Jehová Dios aún no había puesto al hombre para que lo trabajara. Jehová Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ¿para qué? Lo guardara y lo labrara. Ya se nos olvidó eso. ¿O no lo tenemos presente, hermanos? No vemos eso. Estudiamos carreras porque nos han enseñado que esa es la realización de nuestras vidas. No estoy diciendo que no debamos estudiarlas, sino el objetivo que perseguimos. Estudiamos carreras para que tenga un modus vivendi. Tampoco estoy diciendo que no podamos ni debamos ganar dinero por nuestros esfuerzos, pero perdemos los objetivos. Se nos olvida que somos mayordomos de la creación, que debemos de cultivarla. Se nos olvida que somos custodios de nuestro prójimo. Y solo trabajamos por el cheque, hermanos. Cada médico, antes de ir a su consultorio, antes de ir al hospital, antes de pasar revista, ver a sus pacientes en la sala, debería de ir ya con esa mentalidad de voy a servir a mi prójimo, de voy a atender a mi prójimo. Y no simplemente voy porque si no me lo van a descontar de la quincena. Si no voy me lo van a descontar de la quincena. Entonces estamos por miedo, no por vocación. La resurrección de los muertos está inextricablemente ligada con la esperanza de Israel. Y es confirmada por Abraham, por Job, por Moisés, por David, por Isaías, por Daniel, por Oseas y por todos los profetas. El Mesías mismo declaró: yo soy la resurrección y la vida. No vamos a celebrar esta Semana Santa la muerte de Jesús como un Mel Gibson. ¿Cómo pinta Jesús? Y de veras explotan, hermanos, los sentimientos que sí los tenemos como humanos. Pura mercadería. No, Señor, Jesús ha resucitado. Él vive. Y no solo vive místicamente, como algunos dirían, en nuestros corazones. Él está en medio de su pueblo, en donde están dos o tres. Un momento. Dicen, aquí habemos más de quién sabe cuántos. No, hermanos. Pero usted ha pensado que donde están dos o tres taxistas reunidos en su nombre, trabajando en su nombre, ¿no es para ellos la promesa? Donde están dos o tres biólogos, consígase otros dos, hermanos, para que podamos decirlo.
trabajando en su nombre. ¿No es la promesa que Dios está en medio de ellos? Donde están 2 o 3 abogados, bueno, a ver si ya se juntan, hermanos. Si no, tendré que comprar algunas cadenas. Trabajando en su nombre. Y no con los papistas, como los papistas, cada quien para su santo. No hemos aprendido eso, hermanos. Que somos la comunidad del pacto. Que estamos llamados a trabajar también en comunidad. Que Dios nos ha injertado un cuerpo. Y eso es lo que tenemos que entender. Que la resurrección de Jesucristo significa la restauración de un orden perdido y afectado por el pecado. Y que ese segundo Adán ha restaurado todas esas cosas. Y que ahora nosotros estamos llamados a darle redirección. A la luz del omnipotente Dios, la resurrección de los muertos no es increíble, sino inevitable, porque Él lo ha prometido. Y una palabra del Señor Dios pesa más que cualquier valor. Dicho por Dios tiene más peso que lo que cualquier eminencia, sin minar sus conocimientos, por supuesto. Cualquier erudito o cualquier académico, lo que dice Dios debe tener peso para nosotros. Y debe tener mucho más recepción que la sabiduría de toda una biblioteca llena de declaraciones humanas. Como asesor de tesis, cuando me toca con los muchachos, y luego me traen su hojota con 80, 60 citas de que Pancho Nopales dijo esto, San Juan de las Esquinas, bueno, sí, eso lo dijo él, pero ¿tú qué dices? ¿Sí? O sea, es una hoja llena de citas, pero ¿dónde está lo que él dice? Las conclusiones a las que él ha llegado. Entonces, hermanos, Dios ha declarado, ¿dónde está nuestra acción? La grandiosidad del dominio monumental de Cristo no es una utopía. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero hubo quienes se espantaron cuando vino el boom de la ordenación de mujeres. No, hombre, el gobierno nos va a meter en la cárcel, nos va a clausurar la iglesia por discriminación, así se dice, ¿sí? Porque tenemos arrumbadas a las mujeres, porque estamos violando sus derechos mujeriles. Bueno, ellos dicen derechos humanos. Y por eso entonces debemos de ordenar a las mujeres para evitar una sanción del gobierno. Sí hubo hermanos así. Cuando Dios ha dicho que cada uno de nosotros tiene sus oficios, que cada uno de nosotros, ¿sí?, ha sido colocado en un oficio, y que todos los oficios delante de Dios son dignos, iguales. Por eso Pablo dice, ya no hay judío, ya no hay gentil. O sea que el judío ya no podía decir, no, te doy gracias porque no soy como este gentil, te doy gracias porque, no, ya somos iguales. No hay hombre, no hay mujer. ¿Sí? Se refiere precisamente a la desigualdad que por el pecado, ¿sí?, que por el pecado hemos nosotros propiciado. Eso es lo que debemos entonces entender. Atender a la palabra del Señor, a los mandatos de Dios, a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto por la maravilla trascendental de su resurrección y el inigualable milagro de su ascensión, opacan la insignificancia de todos los acontecimientos anteriores de la historia. Algunos de ustedes
Algunos de ustedes se preguntará, ¿no acaso se está adelantando? Ya no se está hablando de la resurrección, ya no se está hablando de la ascensión, ya no se está, como que se está adelantando, ¿no, pastor? No, hermanos, otra vez insisto, conmemoramos los resultados del cumplimiento de estas promesas. Eso es a lo que debemos de ver. El científico puede hablar de una resurrección general como una dificultad grave. Pero la palabra dificultad, digo, porque si usted va con un médico y le dice, resucitó mi mamá, pues se le va a quedar viendo, ay, pobrecito, ¿verdad? Pero la palabra dificultad no está en el diccionario de Dios. No existe esa palabra en su vocabulario. No existe en el vocabulario del Cristo victorioso e infinito. No podemos fundar escuelas, no queremos. Esa es otra cosa. Porque le tenemos miedo a enfrentar los retos, lo que eso significa. No, hombre, la SEP no va a reconocer mi título. La UNAM tampoco. No, pues ya, empezamos luego, derrotados, hermanos. No hemos dado un paso y ya estamos en la lona. Porque no creemos. Y porque tal vez hemos creído que nuestra fe es mística, que vamos a esperar que baje así del cielo en un paracaídas, ¿no? El permiso de la SEP para que podamos iniciar nuestra prepa o nuestra UNAM. Hay que trabajarle, hermanos. ¿Sí? Por supuesto, hermanos, no despreciamos la ciencia humana. Pero preferimos una fuente de autoridad mucho más elevada. Y esa autoridad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ha sido expresada en las Sagradas Escrituras. Si el actual sistema de radio y grabación hubiera sido descrito en una universidad en los tiempos de Jesús, si hubiera llegado ahí con sus aparatitos y hablarles de radio y de la televisión, seguro que los fariseos y los escribas lo hubieran declarado como algo absurdo, ¿sí? O locos, exactamente. Pero cuando el apóstol Pablo presentó el tema de la esperanza de Israel, él planteó asuntos eternos que fueron universales en su aplicación actual. En el maravilloso mensaje de Romanos 15, Pablo declara que Jesucristo era un ministro de las promesas de Dios. Jesucristo era un ministro para mostrar la superioridad y la soberanía de Dios. Y que esta superioridad y soberanía no permitirían retener la misericordia, ni retener la meditación de un pueblo. Salmo 145, Isaías 55, 7, y etcétera, hermanos. Jesucristo era un ministro para declarar el poder y la preeminencia del Padre, y que ésta no podía fallar o flaquear, y que por ello no podría fallar o flaquear ni una sola de sus promesas. Jesucristo era un ministro, un profeta para proclamar la justicia y la prudencia de Dios, por lo cual no le permitirían engañar o despreciar a cualquier alma solitaria. Yo escuché, por ejemplo, uno de esos candidatos, que ustedes ya saben quién,
con quien estaríamos mejor, ustedes ya saben quién. Y citó pasajes de la Biblia. Que Jesucristo fue el primero que proclamó la laicidad del Estado. Ay. Dada César, no, lo citó y lo pasaron en los noticieros, hermano. Sí, pero ustedes solo ven lloronovelas, ¿verdad? Citó y dijo, ahí está Jesús declarando la laicidad. No, espérate, no. No es eso lo que está diciendo el Señor. Está hablando de la diferenciación de oficios, que es muy distinto. Pero también citó a Jesús, que Jesús tuvo preferencia por los pobres. Qué mentiroso, ¿verdad? Digo, porque ustedes se han leído la Biblia. ¿Sí? ¿Que tuvo compasión de los pobres? Sí. ¿Preferencia? Porque entonces vamos a tener que regañar a Jesús porque él le habló a Nicodemo. ¿Sí? Porque perdió el tiempo ahí. ¿No podía haber ido con los leprosos o ir a buscar otro pobre y también ayudarlo? Exactamente. Entonces, hermanos, es lo que tenemos que ver y leer las Escrituras desde esa perspectiva. Jesucristo nos vino a mostrar lo que en realidad era Dios y no como unos teólogos modernistas nos lo presentan. Un juez con látigo en el Antiguo Testamento y que algunos incluso quisieron arrancar de la Biblia el Antiguo Testamento y quedarnos solo con el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento solamente vemos un Dios de amor. Jesús nos vino a mostrar el verdadero rostro del Padre. ¿Sí? Nos vino a mostrar que la verdad de Dios y su ternura no le permiten cambiar ni rechazar una sílaba de su pacto. Por su fidelidad al pacto no hemos perecido, porque sus misericordias son nuevas a cada mañana. Por su gran misericordia no nos castiga como deberíamos. ¿Se imaginan que hiciera Dios lo que se hizo, por ejemplo, con Zafira, Ananías y Zafira? Mentiste y que en el momento, ¿no? Simplemente en el momento que cometemos un pecado, pasa un latigazo por el lomo. Perdón, ustedes no tienen lomo. Digo, qué buenas faltas nos haría, ¿no? Después de todo, ¿sí? Para darnos cuenta. ¿Cómo nos muestran? El Hijo vino a mostrarnos el rostro del Padre. Hay 99 ovejas seguras, pero una rebelde y desobediente. Y deja a esas 99 por esa oveja rebelde y desobediente. Jesús nos muestra esa ternura de Dios. Jesús es el ministro de mostrarnos las bondades de Dios. Jesús nos muestra la gloria de Dios y nos muestra que la grandeza de Dios no le permitirían desviar o diferir una señal de ayuda ofrecida. Hebreos 13:6 sería uno de esos ejemplos. Y podríamos seguir mencionando más, pero quiero terminar esta larga lista que se prolongaría por una de las cosas más que hizo Jesús de su Padre: mostrarnos su paternidad y fidelidad. Y que esta paternidad y fidelidad no le permitirían ignorar ni descartar un átomo de seguridad prometida que ande en valle de sombra de muerte. ¿Sí? No temeré. Vean ustedes, hermanos, esa seguridad, eso es lo que vino Jesús a mostrarnos. Note que la palabra promesa ocurre 7 veces en Gálatas, 3 en el espacio de unos cuantos versículos, lo cual pertenece
al pacto confirmado antes de Dios en Cristo. Y así podemos seguir leyendo y ver cómo esto cubre rangos más amplios, como en Gálatas 3, 27 al 29, Efesios 1, del 9 al 10, etcétera, etcétera. Dice, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra, no hay nada demasiado difícil para ti. He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Además de la fe en las promesas, el creyente disfruta del bendito anclaje de la esperanza en el propósito eterno que precedió a todas las diferencias de nación, raza, clase, credo y, por qué no decirlo, incluso de sexo. Dios no ve como superiores a los hombres e inferiores a las mujeres. Que seamos nosotros los que las creemos del sexo débil, no, cuidado. El apóstol no dijo que fueran débiles. Dice, cuídala como a vaso frágil. No dice que sea un brazo débil. ¿Sí? Bueno, vean ustedes, nomás pónganse con una muchacha karateca, a ver cómo les va. ¿Sí? Entonces verán que no es tan débil, ¿verdad? Tenemos que ver esto en toda su esperanza. Aunque errabundos todavía, hermanos, para concluir, sí quisiera hablar de la férrea esperanza que aún tiene Israel por su Mashiach. Sus cantos del pueblo judío ortodoxo son lastimeros. Sus hijos quedan sembrados en los campos de batallas por los misiles, las balas y los cuchillos de los filisteos. Bueno, no son ya filisteos, los palestinos, cada uno de los que los rodea. ¿Perdón, hermano? Los nazis. Bueno, también de los nazis. Y entonces hay una niña cantando porque todos los días está en la puerta esperando a su papá que fue a una misión. Esto lo sabe un militar, o por lo menos los hijos de un militar. Que vea a su papá que sale armado con todo su equipo, no sabe si va a regresar. Recuerdo, por ejemplo, cuando la lucha zapatista, ¿no? Que de repente recibimos la noticia que un general, o no sé qué, coronel que fue, un francotirador, ¿verdad? Ahí quedó. Y casi siempre creemos que los que primero caen son los soldados, los que van hasta adelante, pero ven, esta vez fue allá. Y entonces la voz de esta niña es, papá, ¿cuándo vienes? Mesías, ¿dónde está mi papá? Son gritos lastimeros, hermanos, porque tiene todavía su esperanza en el Dios de Israel. No la ha perdido. Está equivocado de rumbo, sí, pero sigue amarrado a esa esperanza. Cada año están prediciendo, esta vez los rabinos dicen, esta vez sí viene el Mesías. Y su himno, hermanos, es un canto a la esperanza, la Hatikvah o Hatikvah, esperanza. Más o menos dice así. ¿La quieren en hebreo o la quieren en español? En hebreo. Ah, tampoco. ¿De veras? Sí. Para que se le quite, ¿no? Kol ot baleva benima. Dice, mientras haya una alma. Nefesh Yehudí Homiyah, que palpite en un judío, un corazón, que palpite en un alma judía. Y dirigiéndose al oriente, un ojo aviste a Sión, no habrá perdido nuestra esperanza.
la esperanza de 2000 años. Vamos a pedir a los harvesterianos que la canten. Ellos se la aprendieron, ¿sí? De ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y la tierra de Jerusalén. ¿Qué nos muestra? Primero, la esperanza. Segundo, que la fe no es solo misticismo. La fe es los puestos bien plantados aquí en la tierra, desarrollando el oficio al que el Señor nos trajo, restaurar el reino de Dios. Vamos a pedir un día al Señor, vamos a traer al hermano las partituras del himno para que lo escuchemos entonces en hebreo, ¿no? Y escuchemos ahí. Kol baleva penima nefes Yehudi homiya ulfatei mizrach kadima ajin letzion Sofía. Otro día se las traducimos, hermanos. Pero esa es nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza es viva. Y esto es lo que conmemoramos. No celebramos la muerte de Cristo. Celebramos la resurrección de Cristo y la restauración del reino. Ese es nuestro llamado. Por Cristo y por su iglesia vamos a reconquistar su reino. Oremos. ¿Puedo leer una cita? Sí, hermano. Profeta es Deuteronomio 18 y 19. Dios promete un profeta como Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ahí está. Yo le voy a pedir cuentas. Sigan, hermanos. Sigan, jóvenes. Sigan allí. En su sillón. Sigan allí, abananados. El reino de Dios es trabajo, hermanos. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, perdónanos porque hemos sido laxos y abúlicos en el cumplimiento de tus mandatos. Señor, no nos has llamado, Señor, a una vida de holgazanería. No somos salvos para ser holgazanes. Hemos sido redimidos para rescatar tu reino, para restaurar tu reino y para redirigir tu reino. Y en ello y por ello no hemos hecho nada. Y este es nuestro pecado. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por lo negligente que hemos sido en cumplir con este mandato. Concédenos la visión, la fuerza, Señor, y la seguridad de que tú estás con nosotros en cada paso que demos por la restauración de este reino. Que esta temporada en que conmemoramos el cumplimiento de tus promesas traiga a nuestra memoria, Señor, nuestra obligación y nuestra tarea por tu reino. Te rogamos, Señor, que tú nos impulses, pues, al trabajo en comunidad, al trabajo como iglesia, Señor, por Cristo y por tu reino. En Jesús oramos. Amén. Amén.